Mañana con 16 minutos estamos hablando del burnout, este síndrome, porque eso es lo que es, que puede empezar como un cansancio y estrés, entre comillas, por asuntos laborales y empieza a afectar poco a poco el resto de los aspectos de la vida. Y sobre todo, ¿qué hacer en estas fechas si tenemos la oportunidad de tener unos días de descanso o en estas fechas que también por muchas razones abruman para que no empeore? Y sobre todo, ¿cómo detectarlo, doctor? A ver, yo le quiero hacer una pregunta, no sé si voy a poder expresarla con claridad, pero... Claro. Una persona que lleva 10 años en la misma empresa, con el mismo jefe, con las mismas obligaciones, con las mismas responsabilidades, a veces las lograba cumplir a tiempo, perfecto, a veces se atrasaba un poco y esto por supuesto que le generaba estrés, lo cual es parte normal de la vida, y nunca se había sentido así. Y ahora, con las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones, la misma presión, el mismo jefe, el mismo todo, empieza a sentirse diferente. ¿A qué se le atribuye? ¿A factores externos que van complicando la situación o a una acumulación de estrés a lo largo de los años? Pues es básicamente una combinación de factores. Hay que recordar que al final todo esto es muy dinámico. O sea, en un principio cuando empieza uno trabajando, regularmente toda tu atención y tu energía va enfocada al trabajo y tengo que hacer un buen trabajo y tengo que mantenerme en mi trabajo. Pero ya con el paso del tiempo pues se van acumulando otras responsabilidades. Por ejemplo, viene, no sé, la parte de vida de pareja, por ejemplo, y si luego de repente llega la familia o llegan hijos o de repente llegan algunos otros compromisos, esto va detonando que tengamos nuestra atención ya también como que dividida en otras actividades y en otras áreas. No, a pesar de que el burnout es exclusivamente en el ámbito laboral, si a lo mejor yo tengo estas presiones normales o a las que estoy habituada en mi trabajo, pero traigo una mala racha con mi pareja o mis hijos andan con un problema en la escuela, esto empieza a echarle un poquito de gas a la situación laboral y ahí explota. Por supuesto, digo, a todos nos ha pasado alguna vez que de repente puedes estar en tu trabajo, pero de repente, no sé, tienes a un familiar enfermo y pues tu atención está, o parte de tu atención está en cómo estará mi familiar, ¿no? Si ya se habrá tomado sus medicamentos, cómo seguirá. Y al final de cuentas, esos son momentos que de alguna manera restan un poco de atención a tu trabajo. Estábamos hablando de banderas rojas y me interesa seguir con esa parte porque ¿hasta dónde? Porque también no todo es burnout. Claro, claro. ¿Hasta dónde es un cansancio normal del fin del año o en cualquier época del año? Pero un cansancio normal, incluso agotamiento, que dices, estoy agotada, tengo que tomarme unos días de descanso. ¿Y cuándo ya es un síndrome como el burnout? Reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud. Es correcto, así es, desde el año 2000. Bueno, pues precisamente el agotamiento, como cualquier actividad, tiene un momento en donde necesitamos un descanso. Y cuando llegas, aquí lo importante es que cada uno debe de conocer sus capacidades, hasta dónde tengo capacidad y hasta dónde definitivamente ya no puedo. Entonces, si yo es algo que identifico que, no sé, tengo mucho trabajo, ya tengo poco tiempo, pero sé cómo lo voy a realizar, pues a lo mejor me organizo y pues desarrollo mi actividad y voy a estar estresado, pero sé que al final del día voy a cumplir con mi actividad y no hay mayor tema, descanso y me recupero. Pero ya cuando la situación es más demandante y entonces ya el descanso no es suficiente, voy a mi casa, duermo mis 8 horas, trato de a lo mejor tomar unos días de vacaciones, pero regreso y otra vez, entonces ahí ya el descanso ya no es adecuado, ya no es, digamos que suficiente. Entonces hay que reconocer que el burnout es como decíamos, es un síndrome que tiene 3 componentes y aquí lo importante es empezar a identificar esos 3 componentes. Bueno. Hablábamos precisamente primero de que hay irritabilidad, hay falta de sueño y demás, que esos son como los síntomas iniciales del estrés laboral. Y eso lo detecta la gente que está a tu alrededor. Tú difícilmente vas a decir, estoy muy irritable, ¿no? A lo mejor le dices a tu esposo, ya, no me hables así, y el esposo, ¿qué te pasa? No te hablé de ninguna forma, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, realmente es algo que la persona que lo sufre no lo identifica. Ya cuando empieza a haber burnout estamos hablando de que tiene 3 componentes. El primero es el agotamiento emocional. Es cuando prácticamente en las mañanas te sientes fatigado, es un sueño que no es descansado, no es reparador. Prácticamente, otra vez es lunes, otra vez hay que ir a trabajar, quisiera quedarme en mi casa y casi me estoy levantando como si fuera por inercia. Realmente esos son de los primeros indicios donde empieza a haber un agotamiento físico y emocional, ya no me recupero tan rápido. La segunda parte es una situación llamamos despersonalización o cinismo, que ya es cuando esta irritabilidad es más intensa
ya incluso somos más sarcásticos, ya incluso somos poco empáticos con el compañero. Si tenemos un trabajo en donde nuestra función es estar con el público, estar atendiendo personas, prácticamente igual somos ya poco empáticos, ya como que no me interesa dar un buen servicio, ya no tengo como ese interés. Entonces estamos hablando precisamente del segundo componente. Y el tercer componente del burnout es esa falta de sensación de realización. Cuando siento que pues es que yo ya no soy tan bueno como antes podía arreglar todo rápido, ahora ya me tardo más tiempo, siento que ya perdí el toque, ya perdí la chispa, ya creo que ya no soy como antes. Cuando tenemos estos tres componentes, entonces ya estamos hablando como tal de un síndrome de burnout. A ver, tengo varias preguntas con Claro. relación a esto que nos decía. Me parece que es una cosa bien relevante, que hasta donde tengo entendido, el síndrome del burnout, una de las cosas que provoca es que aunque tengo mucha presión y mucho agotamiento por terminar algo, es decir, cuando es un cansancio normal, pero yo el viernes salgo de vacaciones, híjole, pues voy a terminar todos los pendientes que tengo para lograrlo, aunque esté muy cansada. Pero el burnout hace lo contrario. O sea, por más que quiera terminar los pendientes, porque eso me está presionando, porque eso me está agotando, porque eso me está cansando y porque necesito descansar, no lo logras hacer. Dejas la pila de papeles en el escritorio porque no lo puedes hacer. De acuerdo. La realidad es que ya cuando empieza a haber una falta de interés en el trabajo, prácticamente ya estamos rebasando. Hay que considerar que al final de cuentas todos hemos estado sometidos a algún tipo de estrés en el trabajo, todos nos hemos preocupado. El punto importante o el chiste de esto es sabernos gestionar, porque al final el trabajo nunca se va a acabar, siempre vamos a tener que esto es para ayer, esto era para ahorita, y siempre vamos a tener la sensación de que no nos alcanza el tiempo. Entonces, mientras mejor nos aprendamos a gestionar en la parte de yo identifico hasta dónde puedo, hasta dónde es mi capacidad y hasta dónde no puedo, y yo pueda ser claro en esa parte conmigo mismo, yo puedo atender este compromiso, pero esto ya no lo voy a poder hacer, me va a ayudar. En el primer punto que decía usted me sonó pues muy relacionado, casi rozando a los primeros síntomas de una depresión. Es correcto. ¿Está relacionado? Totalmente. De hecho, el burnout, si no lo aprendemos a gestionar y va incrementándose, nos lleva precisamente a una depresión laboral y nos puede llevar incluso hasta ideas suicidas, hasta ideas de muerte. La tercera, ¿es culpa del jefe? ¿Es culpa del entorno? ¿Es culpa de los compañeros? No. ¿De la empresa? ¿De la compañía? No, pues es que realmente todas las empresas siempre va a ser todo es para hoy, todo es para ayer y hay mucho trabajo. O sea, realmente más bien es cuestión de que cada uno tenga esa capacidad de autogestión, porque sí, efectivamente las cuestiones organizacionales influyen. Que si el estilo de liderazgo del jefe te facilita o no te facilita adaptarte. Porque sí. hay historias que yo conozco, discúlpeme que Sí, me claro. interrumpa, pero hay historias, y me lo reportaban el otro día en redes sociales y me pedían que hiciera un reportaje incluso de un área de una empresa muy importante en la que el jefe recientemente llegó y todos se sentían así. Entonces ahí sí hay un tema que también los líderes de equipo tienen que revisar. Es que es muy importante el líder del equipo. El líder es un facilitador. Finalmente el líder tiene que aprender a juntar a la gente, buscar sus capacidades y hacer que todos trabajen. Al final de cuentas, si en el mismo equipo el propio jefe no tiene un buen estilo de dirección o es muy tajante, muy rígido, pues evidentemente el resto del grupo pues no va a dejar fluir ahora sí que sus habilidades. ¿El burnout requiere de atención médica siempre? Sí, la mayoría de las veces ya cuando tienen estos tres dominios que mencionamos, sí es importante la atención médica. Usted decía, lo importante, siempre hemos tenido estrés laboral, siempre tenemos pendientes, siempre tenemos preocupaciones y sí, efectivamente, es parte del trabajo, Así es. parte de la vida del adulto. Y decía, hay que saber gestionarlo, pero esa es la pregunta del millón, ¿cómo gestionarlo? La cual quiero